Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, un día espectacular. Como todos los que Dios nos da, mi mamá me enseñó desde muy pequeñito que cuando el día amanecía un poquito gris, también era un día espectacular porque era el día de ponerme la ropa oscura, ponerme la ropa gruesa que nunca me colocaba. Entonces, no solamente los días de sol son días lindos, todos son días muy hermosos. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en Josué 4:10. Dice: los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Entonces, yo quiero comentarles algo con respecto a esta reflexión. Y por ejemplo, yo conozco de mi familia a alguien que se mojó los pies primero. Alguien se mojó los pies para que los demás pudieran cruzar el arca. Más o menos el contexto de lo que estaba leyendo. Los sacerdotes llevaban el arca y entonces el pueblo venía detrás, y para que el pueblo pudiera cruzar el río Jordán, ellos tuvieron que meterse un poquito en el agua. Se metieron, y cuando se metieron las aguas se detuvieron. Después ellos se hacen en la mitad del río, se sostienen ahí, y mientras pasa el río, termina de pasar la gente y ahí sí ellos se mueven. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces, ¿quién es el sacerdote de su casa? Señor. Resulta que es a usted al que le toca llevar el arca del pacto siempre en la mano. ¿Saben cuál es el arca del pacto, joven? Aquí está el arca esta es su arca de pacto. Ojo, el arca del pacto ahí lo dice en esa escritura, usted lo puede leer un poquito más atrás y más adelante, porque esa no es toda la Biblia lo que yo leí. Que el arca del pacto que le pertenece al Señor, no que eso es Dios. Se los digo por la gente que es idólatra, la gente que le gusta adorar imágenes, que va y toca imágenes, que besa imágenes. No, el arca del pacto era de Dios, no es Dios. ¿Listo? O sea, si usted quiere darle un beso a la Biblia porque tipifica que Dios le enseñó algo, no sé. Pero en la Biblia está escrita la palabra de Dios, ¿sí? Por eso mucha gente en este momento está pegada a las imágenes y realmente no está pegado a lo que Dios le ha enseñado, que es muy diferente. Ahora, señor sacerdote de la casa, usted varón, ahí dice que cuando toda su familia, cuando todos pasaron, ellos pasaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretende usted que su familia sea una familia obediente? ¿Cómo pretende usted que su familia sea una familia próspera? Que sus hijos amen a Dios si usted mismo no da el ejemplo. Entonces, ¿usted quiere tener hijos bajos en rebeldía? Le toca que los eduque bajo la ley de Dios. Porque todos tenemos momentos en la vida en la que vivimos en un agarre terrible con los papás, no creemos en Dios, en fin. Pero básicamente es porque desde muy pequeñitos no tuvimos como esa convicción. Mi papá, en mi caso, fue la persona que me acercó mucho a Dios. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy humilde, muy noble, pero realmente el que me llevaba a mí a esos compromisos que tenían que ver con Dios en mi época de católico, que la primera comunión, que el bautizo, que todo eso, fue mi papá. Entonces yo pienso que gracias a esa enseñanza que me dio mi papá, cuando ya fui un hombre grande, relacionarme con Dios no fue tan difícil. Entonces los invito, caballeros, a que ustedes, si quieren que sus hijos sean hombres bien enderezaditos, que no tengan problemas después con sus familias y eso, empiece usted a hablarles de Dios. Sea usted el que cargue el arca, sea usted el primero en mojarse los pies. Dios los bendiga, espero que tengan un hermoso día y aproveche todos los días de la vida. Un abrazo.